Al este de las llanuras, en una extensión de territorio que la mayoría de los mapas apenas se molestan en nombrar, el continente se pliega y ondula en crestas azul-verdosas. Y una cadena de montañas recorre el paisaje, antigua y baja, bajo el cielo. No son las cumbres más jóvenes del mapa, ni las más altas, desgastadas por más tiempo del que suelen cargar la mayoría de los paisajes, suavizadas en los hombros como una piedra que ha resistido al río que la ha moldeado. La niebla se desliza entre ellas, no como un fenómeno meteorológico, sino como un aliento, elevándose cada mañana de las hondonadas, como si la tierra misma exhalara. Las crestas se apilan hacia atrás en la bruma, una detrás de otra, hasta que el horizonte simplemente renuncia a ser una línea. Imaginen toda la cordillera como un puño que se cierra lentamente, crestas que se curvan hacia el interior protegiendo algo en lugar de soltarlo. Osos negros que se abren paso entre espesos rodales de laurel. Ríos que suben con furia y rapidez tras una fuerte lluvia. Inviernos que pueden cerrar una carretera por una semana con nada más que hielo y gravedad. Un huerto escondido tras una casa, un columpio en el porche gastado por generaciones de la misma familia. Una mano que saluda desde la ventanilla de una camioneta, en una carretera donde no hay más tráfico que el suyo. Pero su verdadero carácter no radica solo en la forma de sus crestas, sino en el pueblo que generación tras generación ha elegido vivir en su interior. Aquí, en los pliegues de una cordillera más antigua que la memoria, hay un lugar donde el siglo XXI llega, pero no siempre se queda. Las torres de telefonía están en algunas crestas y no en otras. La banda ancha alcanza algunas hondonadas y se salta la siguiente por completo, como si el propio terreno decidiera quién tiene derecho a ser moderno y quién debe dejarse en paz. Esta no es una historia de pobreza, aunque la dificultad corre por sus venas. Esta no es una historia de aislamiento, aunque el aislamiento la moldeó. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Dejen su ciudad y país en los comentarios. Esta es una historia no sobre lo que les falta a los Apalaches, sino sobre lo que han elegido conservar. Entre la hondonada y la carretera. Entre el porche delantero y el cable de fibra óptica. Persiste una forma de vida, no congelada, no un relicario, sino adaptada, terca y silenciosamente viva. Estas son las montañas Apalaches, la columna vertebral del este de Estados Unidos, que se extiende desde las colinas del norte de Alabama, pasando por Tennessee, las dos Virginia, Kentucky y hasta los valles oscurecidos por el carbón de Pensilvania. Lo que sigue es la historia de un pueblo que construyó un hogar en un terreno que resiste ser domado y que, incluso ahora, con autopistas que cortan sus valles y antenas parabólicas atornilladas a sus graneros, nunca ha dejado del todo que las montañas los olviden. La tierra aquí no pide permiso antes de actuar. La lluvia cae de lado por una hondonada que embute el viento como una garganta. La nieve puede enterrar una carretera de montaña en abril. Semanas después de que el valle haya puesto verde, el verano llega denso y pesado. El aire tan húmedo que parece colgar en capas entre los árboles, las cigarras zumbando desde la primera luz hasta el atardecer.
Quienes viven aquí aprenden pronto que los elementos ponen las reglas, y las reglas cambian sin previo aviso. Cada comunidad aquí gira en torno a un ritual tan ordinario que apenas se registra como tal. La ida matutina a la tienda. No al supermercado a 45 minutos por la carretera de 4 carriles, sino a la tienda de pueblo, un solo edificio con una bomba de gasolina al frente, una estufa de leña en la esquina y una cafetera que probablemente no se ha vaciado por completo desde la década de 1980. Las camionetas llegan antes de las 7. Hombres con abrigos de lona y botas encrostadas de barro se apoyan en las coladeras, café en vasos de espuma, hablando de una siega de heno, un perro de casa que subió algo extraño por un árbol la noche anterior, la transmisión de la camioneta de un sobrino. Dentro, las mismas 6 o 7 caras rotan por la misma mesa junto a la ventana, día tras día, con la regularidad del sol. No se habla de nada urgente. ¿Quién necesita ayuda para parchear un tejado antes de la próxima lluvia? Cuyos bueyes se escaparon a la carretera del condado. Es gobierno, iglesia y sesión de terapia plegados en 20 minutos y un café malo, repetido cada mañana de cada semana, tanto como cualquiera recuerde. La familia no es simplemente importante aquí, es la arquitectura sobre la que se construye el resto de la vida. Las casas se agrupan a lo largo de una sola carretera no por casualidad, sino por herencia. La tierra de un abuelo dividida entre sus hijos, y luego dividida otra vez, hasta que un solo apellido familiar podría representar 1/3 de los buzones en 5 millas. 3 generaciones bajo un mismo techo es lo común, no lo notable. Una abuela cuida a los niños mientras los padres trabajan. Un tío abuelo más abajo por la carretera arregla la camioneta. Un primo 2 casas más allá es el primero que aparece cuando se va la luz. Esto no es sentimentalismo, es infraestructura. En lugares donde el hospital más cercano está a 1 hora en coche y el guardería más cercana ni siquiera existe, la familia es la red de seguridad, el sistema de cuidado infantil, el departamento de bomberos voluntarios y el plan de jubilación, todo a la vez. Un niño aquí crece, sabiendo no solo a sus padres, sino la fuerza gravitatoria específica de toda una red de parientes. ¿A quién llamar por un brazo roto? ¿A quién llamar por una fianza? ¿A quién llamar solo para hablar? El Posh, más que cualquier otra pieza de arquitectura, es donde se escenifica esta vida familiar. Pelando judías en verano, escuchando un partido de béisbol en la radio, viendo cómo el clima se aproxima por la cresta, mientras 3 generaciones se sientan en una fila de sillas desparejas. Hay una tradición aquí más antigua que cualquier línea de cerca, la matanza de cerdo, hecha en conjunto cada otoño cuando llega la primera helada fuerte. Los vecinos se reúnen antes del amanecer, cuchillos afilados la noche anterior, y el trabajo, despiezar, refinar manteca, moler salchichas, empacar jamones en sal, se mueve de casa en casa por toda la comunidad. Cada familia recibe a su vez, y el trabajo de cada familia no se paga con dinero, sino con el mismo trabajo devuelto cuando les toque. El mismo espíritu construyó graneros, alzó techos después de tormentas, y aún aparece hoy cuando la cerca de una viuda necesita reparos o la casa de una joven pareja se quema. Nadie lleva un libro de cuentas.
La deuda se comprende en lugar de contarse, se paga con años, a veces con generaciones, en la forma que sea necesaria. Cuando surja la necesidad, una camioneta prestada, una cerca reparada, una cazuela entregada sin que se la pidan. Esto se llama, en algunas hondonadas, simplemente el trabajo compartido, la palabra más sencilla posible para una idea que no tiene traducción adecuada en el lenguaje de las ciudades, que sobrevivir aquí nunca ha sido una tarea solitaria y nunca estuvo destinado a serlo. A principios de primavera, antes de que la última helada haya abandonado por completo el suelo, un pariente silvestre de la cebolla llamado rampa empuja a través de la hojarasca. Y su llegada desencadena uno de los rituales comunitarios más antiguos de la región: la cena de rampas. Toda la comunidad sale a cavar, limpiar y freír los bulbos aromáticos junto a huevos, tocino y pan de maíz. El olor a ellos se pega a las manos y la ropa por días después. Considerado por algunos una insignia de la temporada más que una molestia. En otros lugares, la actividad compartida es una prueba de perros de caza, no juzgada por belleza, sino por el olfato y la voz del perro, al seguir una pista olfativa en la oscuridad. En otros, es un disparo de pavo en acción de gracias. O un concurso de violín que atrae a músicos de 4 condados a competir por un trofeo que, en dólares, vale menos que la gasolina que les costó a la mayoría llegar. Ninguno de estos eventos existe para los de fuera. Existen porque una comunidad necesita, de vez en cuando, una razón para estar juntos en un campo y animar por algo que no tiene nada que ver con la supervivencia, y todo que ver con el sentido de pertenencia. Durante la mayor parte de la historia de la región, la montaña misma ha sido la economía, agricultura de subsistencia, en terrenos empinados imposibles. Maíz plantado en laderas tan pronunciadas que, como dice el viejo chiste, un granjero necesita una pierna corta y otra larga solo para ararlas. Tabaco, en los valles donde el suelo lo permitía, curado en graneros con listones para dejar que el aire de otoño pase por las hojas colgantes. Madera, flotada por los ríos antes de que existieran carreteras para transportarla. Y bajo todo ello, carbón, vetas que corrían por las colinas de Kentucky, Virginia Occidental y suroeste de Virginia, extraídas primero a mano, luego a máquina, alimentando los hornos de una nación mientras dejaban, en algunos lugares, crestas marcadas y pueblos ahuecados atrás. Los medios de vida basados en el oficio persistieron junto a todo ello. Herreros, tejedores de cestas, alambiqueadores clandestinos, trabajando alambiques, escondidos en hondonadas de difícil acceso durante la Prohibición, y mucho después, armeros, construyendo rifles a mano, en talleres no más grandes que una sola habitación. Esto nunca fue una economía de abundancia. Era una economía de uso, nada desperdiciado, todo reutilizado, una forma de ganarse la vida que dependía de conocer la tierra más íntimamente que ningún informe de mercado podría. Donde una vez el carbón salía de estas crestas por toneladas,
La tierra ahora lleva a cabo una especie de trabajo distinto: sanar. Crestas niveladas por minería a cielo abierto, desprovistas de su cobertura de madera dura hace décadas, están resemadas con pastos que sujetan el suelo, pero nunca reemplazan del todo lo que allí crecía antes. Arroyos que corrían anaranjados con drenaje ácido durante una generación están, en algunos lugares, volviéndose claros otra vez, monitoreados por biólogos y por las mismas familias que los vieron volverse de ese color en primer lugar. La restauración aquí no es ni rápida ni completa. Una hondonada llena de desechos mineros se asienta y se desplaza durante décadas después de que la maquinaria se va. El alce, reintroducido en algunas de estas crestas aplanadas, ahora pastorea donde una vez corrían pozos profundos bajo la superficie. Una ironía extraña y esperanzadora que pocos de fuera adivinarían. Antiguos mineros, algunos de ellos, pasan su jubilación replantando las mismas laderas que una vez ayudaron a ahuecar, cuidando plántulas con la misma paciencia que una vez dieron a una veta de carbón, como si la montaña y el hombre estuvieran ambos, a su manera lenta, intentando devolver algo. Conducir por la carretera de 4 carriles a través de ciertos tramos de estas montañas, ahora, y la modernidad está en todas partes a la vista. Una farmacia de cadena en la salida, una antena parabólica en casi cada línea de techo, el teléfono de un adolescente iluminándose con las mismas aplicaciones que se usan en cualquier ciudad del país. Y, sin embargo, desviarse de esa carretera a una de grava 2 millas más lejos, y el siglo XXI parece diluirse como café débil. Una hondonada sin señal de celular. Una familia que aún se calienta con una estufa de leña, no solo por necesidad, sino por preferencia. Una tienda general que aún lleva una cuenta en un cuaderno espiral en lugar de un lector de tarjetas. Esta no es una comunidad ajena al mundo moderno. Ve las mismas noticias, compra en los mismos minoristas en línea, cuando la señal lo permite, envía a sus hijos a escuelas con los mismos exámenes estandarizados que en cualquier otro lugar. Pero hay, en muchos hogares, una distancia deliberada mantenida respecto a la absorción completa en ese mundo. Una elección para enlatar verduras en lugar de comprarlas al vacío. Una elección para mantener una camioneta funcionando durante 15 años en lugar de financiar una nueva. Una elección hecha en silencio y rara vez explicada, para dejar que el mundo exterior llegue solo hasta el porche y no más allá. Estas montañas nunca han estado vacías de nada, excepto de personas con prisa. Y la vida silvestre que se mueve a través de ellas moldea la vida diaria aquí, tan seguramente como el clima. El oso negro es el animal más probable para recordarle a un hogar esto. Los encuentros con osos aquí son recibidos menos con alarma que con un tipo de respeto práctico. Comederos de pájaros traídos adentro de noche, un perro llamado de vuelta al porche, una historia contada al día siguiente en la tienda de pueblo en lugar de una llamada hecha a alguien oficial. Los ciervos de cola blanca se mueven a través de estas hondonadas en números que marcan el ritmo de tanto la temporada de caza como las cercas de huerto. El pavo silvestre viaja por las mismas crestas en bandadas cautelosas y vigilantes, su graznido al primer toque de una de las alarmas más antiguas
que estas montañas guardan. Ardillas y conejos completan la caza menor que ha alimentado familias aquí durante generaciones. Cazada menos como deporte que como una habilidad heredada, pasada de la mano de un padre a un hijo, antes de que ninguno pudiera conducir legalmente. Las aguas llevan su propia abundancia silenciosa. La trucha de arroyo nativa, pequeña y brillantemente marcada, aún se sostiene en las corrientes de cabecera más frías y limpias. Un pez tan sensible a la contaminación y al calentamiento, que su presencia en un arroyo es, en sí misma, un tipo de boletín de calificaciones sobre la salud de la montaña sobre él. Las salamandras alcanzan una diversidad aquí encontrada casi en ninguna otra parte de la Tierra, docenas de especies escondidas bajo piedras húmedas y troncos podridos en estas hondonadas del sur. Un hecho conocido principalmente por biólogos que viajan largas distancias para estudiar lo que los locales simplemente esquivan sin pensarlo dos veces. El llamado de un búho barrado se despliega por una hondonada después de la oscuridad, bajo e inconfundible. El canto del ruiseñor de madera, rico y flautado, llena el dosel de madera dura a través de las mañanas de principios de verano antes de callar para julio. Cuervos trabajan las crestas en pares, su graznido llevando por una milla en aire en calma, mientras halcones cola roja montan térmicas que se elevan de afloramientos de roca calentados por el sol. El viaje a través de estas montañas aún corre en dos relojes muy diferentes. La autopista, donde existe, se mueve rápido y ancho, cortando a través de crestas que una vez tomaban un día completo, cruzar en carro, ahora cruzadas en minutos, a través de túneles volados, recto a través de roca sólida. Pero dejar esa autopista, y el viaje revierte rápidamente a un ritmo más antiguo. Carreteras de 2 carriles que suben por un costado de montaña en una docena de vueltas. Carreteras de grava que un auto de alquiler no debería intentar. Puentes de bajo nivel que simplemente desaparecen bajo la corriente después de una fuerte lluvia y reaparecen, imperturbables, una vez que el agua baja. Un autobús escolar navega curvas cerradas cada mañana, que desestabilizaría a un conductor de las llanuras, recogiendo niños en entradas de grava a un cuarto de milla de distancia. El correo aún llega por Rural Carrier, en rutas prácticamente sin cambios en 50 años. La infraestructura aquí no es ni completamente moderna ni completamente vieja. Es un retazo, colocada donde el terreno lo permitió y saltada donde el terreno se negó. La escuela aquí nunca se ha parecido mucho a la escuela en otros lugares. Un solo edificio podría contener cada grado que un condado pueda reunir, sus pasillos alineados con los trofeos de equipos que dibujan de una promoción de 30 en lugar de 300. Un maestro que enseñó a una madre, ahora enseña a su hija, en el mismo edificio, a veces en el mismo salón, la pizarra reemplazada por una pizarra inteligente, pero el camino a la escuela, a lo largo del mismo hombro de grava sin cambios. Los autobuses suben por curvas antes del amanecer, recogiendo niños de entradas a un cuarto de milla de distancia, algunos viajando 1 hora cada forma antes de la primera campana. Los tamaños de clase son lo suficientemente pequeños como para que un estudiante en dificultades sea notado en días, no meses. Una intimidad que puede ser una misericordia o una carga dependiendo de lo que haya que notar. Los programas vocacionales se sientan junto a las vías de preparación universitaria sin mucha distinción dibujada entre ellos. Un certificado de soldadura
se habla con el mismo respeto que un diploma atado a una universidad de 4 años. No todos los que se van de estas montañas se quedan fuera. Cada verano y otoño, una migración silenciosa corre hacia atrás, contra la que llevó a tantos jóvenes afuera. Reuniones escolares, días de decoración en cementerios familiares, donde se corta el pasto y se ponen flores en tumbas que van hacia atrás 6 generaciones. En algunos casos, más tiempo que el país mismo ha guardado registros escritos. Autos, con placas de una docena de estados distantes, alinean los hombros de carreteras que ven casi ningún tráfico el resto del año. Un hombre que se fue a un trabajo de fábrica en Ohio hace 40 años se sienta otra vez en el porche de un primo. Las reuniones escolares en la iglesia atraen a ex miembros de vuelta por un solo domingo de cena en el terreno, dejando que una congregación dispersa se reúna, brevemente, en el mismo salón de hermandad que sus abuelos construyeron. Estos encuentros no son solo nostalgia, son un tipo de mantenimiento, prueba, renovada una vez al año, de que la distancia no ha roto realmente lo que parecía. Dado todo ello, la dificultad, el aislamiento, los trabajos que desaparecen, las carreteras que se arrastran y la señal que cae, la pregunta presiona más fuerte aquí que en casi cualquier otro lugar en el país. Entonces, ¿por qué la gente se queda? Se quedan por familia, por una abuela, 2 casas más abajo, por un padre que necesita ayuda con el ganado, por una red de parientes que ningún trabajo de ciudad, por lucrativo que sea, ha logrado reemplazar. Se quedan por la tierra misma, la pendiente particular de un costado de colina que una familia ha cultivado durante 6 generaciones. El arroyo que un abuelo pescó y un nieto aún pesca, tierra que lleva memoria de la forma que otros lugares solo llevan valor de propiedad. Y sobre todo, se quedan por algo más difícil de nombrar que cualquiera de esos. Un ritmo, una pertenencia, un sentido de que una vida vivida lenta y conocida vale más que una vida vivida rápida y anónima. Llamémoslo hogar, llamémoslo raíces. Las propias montañas nunca han necesitado una palabra para ello. Simplemente, siempre han asumido que era obvio. Salvaje y suave, aislado y conectado, antiguo en su música y sus métodos, pero nunca completamente cerrado al mundo moderno que presiona en sus bordes. Estas montañas siempre han sostenido sus contradicciones de la forma que sostienen su niebla, sin necesitar resolverlas. Las crestas aún se pliegan hacia el interior, como lo hicieron antes de que cualquier carretera llegara. Los porches aún se llenan al atardecer. El café en la tienda de pueblo aún no se vacía por completo. Lo que permanece, cuando el ruido de la autopista se desvanece y la señal de satélite cae y una hondonada se calla bajo una luna creciente, es algo que ha sobrevivido a booms y bajadas del carbón, ha sobrevivido a guerras y autopistas y al lento tirón de las ciudades más allá de la cresta. Un silencio que no está vacío, sino lleno de baladas cantadas antes de que cualquiera las escribiera, lleno de nombres pasados a través de 6 generaciones del mismo pequeño cementerio, lleno de un pueblo que miró el terreno más difícil del país y decidió, contra cada alternativa más fácil, llamarlo hogar. Las montañas no se explican a los de fuera. Nunca lo han hecho. Simplemente resisten, cresta tras cresta tras cresta, recordando todo lo que el resto del mundo ha aprendido a olvidar.